Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos porque mi esposa hizo su special clip. Yo les dije que el viernes 12 iba a salir esto y salió. Obviamente yo lo estoy grabando un par de días más tarde porque em, lo de siempre. Entonces, gente, Chuhyun sacó por fin el special clip de 4, así que eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a cantar y vamos a divertirnos un rato con nuestra queridísima Chuhyun, que nada, ya estamos cerca del comeback, así que todavía no se está hablando oficialmente de nada, pero ya empieza a haber rumores, empiezan a hablar de cosas súper interesantes, entonces estamos acá esperando para soltar nuestro dinero otra vez. Bueno, llegó el momento de escuchar For en 1, 2, 3. Qué lindo se ve todo. Qué linda claramente que se ve ella. Salí de ahí, varón. Darling, please call me with your voice. Softly, tickle my ears and heart. Morning tonight. Ahora seguimos, pero no sé si hablamos mucho de el pelo. Porque está de moda hacerlo al revés. Pero no así. Y me encanta. Muy lindo el color y la onda de Chuhyun para el último comeback y lo que quede. Ya lo sé. La voz que tiene esta mujer es... Tararara. No hagas eso. La amo. Estoy perdidamente enamorado de esta chica. Está preciosa. Hermosa. Coming winter with the snow. So tightly, let's hold your hand. Oh. Sun in your smile, the way you look at me. It makes me hum and calling us. Aparte, sexy. Está vestida, se le ve el cuello nomás. Pero, Dios mío. La voz, aparte, la voz. Pausa. La voz, porque va desde los agudos hasta, creo que se llama chest voice, que es la voz del pecho, y más baja, y abre más la boca, y es hermoso como puede hacer todo ese juego. No, es terrible. El talento que tiene este grupo, Dreamcatcher, por favor. Something's under the moonlight. Looking for your shadow. Where are you? This fairy tale. Es hermoso esto. Este bridge es precioso. Pam. Aparte es todo ella, me encanta.
¡No! Bueno, por suerte terminó. Igual, como saben, en estos videos no hay mucho más para decir, salvo que nada, la amamos. Realmente me parece que, ahora terminando con todos los solos, es también súper importante destacar algo que destaqué la primera vez que escuché el primer solo y fuimos avanzando en sus solos. Es impresionante cómo en cada uno de esos solos lograron captar el alma de ellas. Y se nota muchísimo que está puesto todo lo que ellas aman en la escritura, en el género, en el estilo de música que cantaron. Entonces, no tengo mucho más para decir, salvo gracias. Realmente Dreamcatcher en su último álbum hizo una cosa que es perfecta, que no sé cómo vamos a superarla, porque es realmente algo que se logró, que es impresionante. Y acá estamos igual felices de tener esta incertidumbre de saber si van a lograrlo, porque las amamos y sabemos que lo van a hacer porque lo hacen siempre. Entonces, probablemente lo próximo que tengamos sea un EP y probablemente lo otro que tengamos también sea un EP para cerrar la trilogía, como lo hicieron con su trilogía anterior. Y eso significa que seguramente no tengamos más solos de acá a un tiempo. Pero honestamente estoy muy feliz por lo que nos dieron con estas 7 canciones. Realmente creo que es un lujo que podamos tener esto y hay que abrazarlo. Y nada, no sé qué será lo próximo, porque me gustaría mucho, por ejemplo, ver subunidades. Creo que podría ser muy interesante eso, quizás para el próximo full álbum. No sé, realmente el futuro de Dreamcatcher me llama mucho la atención. Me encantaría poder tener la oportunidad de formar parte de ese futuro. Así que nada, vamos a estar acá, como siempre, alentando a Dreamcatcher y esperando que el regreso sea igual de hermoso que lo que vinieron haciendo hasta ahora. ¿Cómo seguimos de acá en adelante? Por ahora no lo sé. Realmente tengo un calendario bastante apretado porque estoy sumando un montón de grupos nuevos y de acá al 1 de septiembre estoy seguro que, salvo que haya un comeback de Dreamcatcher en esa época, que no creo que vaya a suceder, no creo que haya videos de Dreamcatcher porque está todo bastante apretado por varios comebacks a los cuales me tengo que poner al día. Entonces llega ese punto en el cual Dreamcatcher puede esperar un poquito. Pero cuando terminemos con todo eso, vamos a volver a Dreamcatcher porque es uno de mis grupos preferidos. Y nada, nos veremos cuando nos veamos. Pero estén obviamente atentos, quizás algún self-made. Cualquier cosa nueva que hagan va a estar acá y no importa si hay otras cosas programadas. Pero por ahora, con lo que sabemos, les puedo avisar y confirmar que hasta el 1 de septiembre no va a haber videos de Dreamcatcher. Si llegan a volver y anunciar algo en estos días, va a estar. Al otro día va a estar. Así que no se preocupen por eso. Pero bueno, por ahora tenemos que concentrarnos quizás en otras cosas. Gente, me voy a retirar. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Y nos vemos próximamente con más Dreamcatcher. Aguante todo.